continuar con la epístola de Santiago. Creo que el pasaje de hoy va a ser un pasaje muy especial, un pasaje cortito, un pasaje sencillo, pero un pasaje con unas verdades que, bueno, espero que podamos llevar a la práctica de manera específica. Creo que también hoy en nuestro contexto este pasaje tiene que volverse muy clave. Hoy vivimos en un contexto en el que capaz nosotros o el cristianismo alrededor va pensando que podemos tener una relación con el pecado aparentemente normal y creer que todavía somos creyentes por eso. Vivimos en un contexto en el que se ve la lucha contra el pecado como algo radical, en el que se ve la santidad como algo extremo o como algo simplemente para religiosos. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es que la fe genuina, la fe que realmente salva, que es el tema principal del libro de Santiago, la fe genuina se va a ver evidenciada en la vida de personas que batallan efectivamente contra su pecado y que perseveran bajo la tentación. La fe genuina se va a ver reflejada en la vida de personas que perseveran en medio de la tentación. No que no pequen, sino que cuando nosotros miramos en una vista panorámica, la constante es que va a haber una lucha contra el pecado. Y la constante es que va a haber victoria contra el pecado. Y la constante es que va a haber perseverancia en medio de la tentación. En medio de la tentación. Simplemente para recordar y seguir llevando el libro, el hilo del libro de Santiago, tenemos que recordar que este Santiago está escribiendo a los creyentes dispersos, animándolos a que tienen que mostrar evidencias de su salvación y recordándoles cómo se ve una fe genuina. ¿Listo? Recordándoles cómo se ve una fe genuina. Entonces podríamos pensar hasta lo que hemos visto hasta hoy. Una fe genuina es una fe que persevera a través de las circunstancias difíciles con gozo, no apartándose. Una fe genuina es aquella que persevera. Una fe genuina también, por otro lado, es aquella que reconoce su incapacidad y que constantemente está pidiéndole a Dios sabiduría en oración para saber cómo responder frente a cada circunstancia. Una fe genuina también, capaz, lo que veían la última vez con Nico, es una fe que entiende la brevedad de su vida y no se involucra de manera permanente con lo terrenal, constantemente. Y hoy vamos a ver que una fe genuina es aquella que persevera en medio de la tentación, saliendo de una manera victoriosa. El título de la predicación es Fe genuina en medio de la tentación. Y vamos a estar estudiando Santiago 1, versículos del 12 al 15. Entonces déjenme leer el pasaje y empezamos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, otra vez, el título, Fe genuina en medio de la tentación. Fe genuina en medio de la tentación, y podríamos dividir este pasaje en 3 puntos específicos. El primero, vamos a ver en el versículo número 12, respondiendo correctamente a la tentación. Respondiendo correctamente a la tentación. Punto número 2, versículos 13 y 14, naturaleza de la tentación. Vamos a ver cuál es la naturaleza de la tentación que nos lleva al pecado. Y en tercer lugar, punto número 3, versículo 15, consecuencias de
la tentación, cuando no se responde de manera efectiva. Cuando no se responde de manera efectiva. Versículo número 12, puntito número 1, respondiendo a la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago va a comenzar haciendo una descripción breve. Va a poner un sujeto y va a poner la descripción de ese sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Un varón, un hombre, una persona. ¿Qué dice Santiago acerca de esa persona? Esa persona, la manera en la que la describe es con el adjetivo de bienaventurado. ¿Listo? Bienaventurado, una persona, un varón súper feliz, muy bendecido, digno de ser congratulado, alguien que tiene un regocijo y una satisfacción especial. Así es como Santiago va a empezar esta sección, poniéndonos el sujeto y su descripción. Un hombre súper feliz, con una condición especial, lleno de gozo y digno de ser alabado por todos. Ahora, ¿quién va a ser la persona a la cual Santiago está describiendo con esta característica? Sigue diciendo, aquel o quien esté aguantando constantemente la puesta a prueba o la prueba que tiene el propósito de hacer que la persona caiga, o sea, una tentación. Cuando nosotros aquí en este pasaje veamos la palabra prueba, yo les decía cuando estábamos enseñando acerca del versículo 2 al 4, no es la misma prueba de que Santiago está hablando. De los versículos 2 al 4, Santiago estaba hablando de la prueba como cuando una persona atraviesa circunstancias difíciles y viene la dificultad a la vida. En esta sección del 12 al 15, la prueba de la que Santiago está hablando es específicamente la tentación del pecado, la tentación del pecado. Y lo vemos en todo el contexto. Ahí en el versículo 5, ahí en el versículo 15, Santiago termina hablando del pecado, la muerte y sus consecuencias. Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta, la prueba que Santiago está hablando aquí es acerca de la tentación. Entonces, nuevamente, Santiago empieza diciendo que un hombre va a ser súper feliz, muy bendecido, digno de ser congratulado, alguien que tiene un regocijo especial. ¿Quién va a ser este hombre súper feliz? Aquel que persevere o aguante cuando sea puesta a prueba, o cuando esta persona sea puesta a prueba, y esta prueba tiene que ver con la tentación. Es una prueba que tiene el propósito de hacer que la persona caiga. ¿Por qué Santiago dice que este hombre va a ser súper feliz? ¿Por qué Santiago dice que este hombre va a gozar de una situación especial o digna de ser congratulada? Porque Santiago va a mostrar que el hombre súper feliz es aquel que tiene la fe genuina y al cual Dios ha salvado. ¿Y cómo se va a evidenciar esto? Porque va a ser un hombre que va a perseverar bajo presión en momentos de la tentación. Ese es el hombre súper feliz. El hombre súper feliz o el hombre dichoso o el hombre gozoso no es aquel que se va a encontrar fuera de tentación o fuera de situaciones que tienten su corazón. Lo que Santiago está mostrando es que el hombre súper feliz va a ser aquel que persevere y no ceda a la tentación del pecado. Para Dios, ese es un hombre digno de congratular y es un hombre que goza de una situación especial, que goza de una situación especial. Ahora, la razón por la que este hombre va a ser bienaventurado es porque habiendo llegado a ser aprobado, al resistir constantemente la prueba y habiéndola aprobado, va a recibir o va a tomar, va a echar mano de la corona de la vida, un galardón de vencedor que Dios ha prometido a los que viven constantemente amándolo a Él, a los que viven constantemente amándolo a Él. Este versículo 2 es tremendo, tiene muchas cosas. Entonces,
La razón por la cual el hombre va a ser bienaventurado es porque va a recibir un galardón de parte de Dios. Pero quiero que no perdamos de vista algo. La última parte del versículo termina que Dios va a galardonar a alguien a los cuales prometió este galardón, pero a los cuales le aman, a los cuales le aman. Pienso que para que una persona pueda batallar de manera efectiva contra su pecado, para que una persona pueda mostrar de manera efectiva y eficaz que tiene una fe genuina luchando contra el pecado, tiene que haber algo como base. Y creo que muchas veces como creyentes lo dejamos de lado y no lo entendemos. A veces nosotros pensamos que la lucha contra el pecado es simplemente poner normas y esforzarnos y tratar de alejarnos lo más posible del pecado o de la tentación. Pero lo que nos dice este versículo es que eso en principio no funciona de esa manera. Para nosotros poder ser efectivos en la lucha contra el pecado, en nuestra batalla por nuestra santidad, en primer lugar, claramente tenemos que tener la fe que salva. Pero en segundo lugar, esa fe va a producir amor por Dios. Si yo no tengo amor por Dios, va a ser imposible que yo pueda batallar contra mi pecado. Va a ser imposible. Porque al final quiero que piensen esto. Más adelante lo vamos a ver, pero la tentación es simplemente la inclinación a los deseos que hay en nuestro corazón. Es la inclinación a amarnos a nosotros mismos y correr detrás de lo que nosotros queremos. Entonces, cuando venga un momento de tentación, vamos a ponerlo en una balanza. En esta parte va a estar el amor propio, el egoísmo, mis deseos pecaminosos, la concupiscencia de mi corazón a querer satisfacerme únicamente a mí. Y en el otro lado va a estar la voluntad de Dios, el amor a Dios y el enfoque por la voluntad de Dios. La balanza al final se va a inclinar ante aquello que yo ame. Si yo amo mis deseos, si yo me amo a mí mismo, si yo lo único que hago es vivir para mis deseos y mis concupiscencias, ¿para dónde se va a inclinar la balanza? Hacia la tentación. Pero si por el contrario, yo amo a Dios, mi inclinación es buscar el propósito de Dios y mi inclinación es buscar agradar y obedecer la voluntad de Dios, ¿hacia qué lado se va a inclinar la balanza? Hacia el amor a Dios. Y únicamente un hombre, una persona, va a poder resistir la tentación bajo presión cuando tenga en su mente el amor hacia Dios. Nada más va a hacer que una persona persevere en la tentación. Nada más. Yo puedo poner todas las normas que quiera, todas las reglas que quiera, pero si no tengo amor a Dios y mi enfoque no es amar a Dios, voy a ver cómo cada una de esas normas se cae una por una, una por una. Tiene que haber amor específico por Dios, amor específico por Dios. Déjenme también mirar algunos aspectos específicos de este versículo 12. Algo que puede ser que nos confunda en algún punto es cuando Santiago dice también que aquel que persevere o que resista la prueba va a recibir la corona de la vida, va a recibir la corona de la vida. Tendríamos que ser muy específicos en pensar a qué se refiere Santiago cuando habla acerca de la corona de la vida. ¿Qué tiene en mente Santiago cuando está hablando acerca de la corona de la vida? Creo que nosotros encontramos esta palabrita corona a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Simplemente les voy a citar algunos ejemplos para empezar a identificar a qué se podría referir esta corona de la vida. En los evangelios nosotros vemos que se menciona varias veces haciendo énfasis a la corona que le pusieron los soldados romanos a Jesús cuando lo iban a crucificar. Y literalmente era una corona. Querían burlarse de él, haciéndolo rey o vistiéndolo como rey, llevándolo a la crucifixión. También Pablo fue muy intencional en utilizar esta palabra. Ahí en 1 Corintios 9:25, Pablo utiliza esta palabra tomando como ejemplo los atletas, diciendo que los atletas se abstienen de todo con tal de obtener una corona corruptible.
Entonces, el concepto que Pablo se está refiriendo es a un premio o a un galardón. En Filipenses 4:1, de la misma manera lo usa. Dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. También el concepto que Pablo da a esta palabra es un galardón, es un premio. Los filipenses fueron un galardón de Pablo al haber invertido en sus vidas. También Pedro utiliza esta misma palabra ahí en 1 de Pedro 5:4 cuando dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, le está hablando a los ancianos, a los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, dando el mismo ejemplo. Lo que Pedro está hablando es que cuando un hombre es fiel en el ministerio, una vez que aparezca Cristo, va a recibir su galardón después de haber llevado una vida de servicio fiel. Pero capaz la palabra más específica que podríamos encontrar con mayor similitud entre Santiago es la que está en Apocalipsis 2:10, utilizada por el apóstol Juan. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Utilizan los mismos términos los dos. Entonces, nuevamente, vemos todo el contexto del Nuevo Testamento y aparentemente lo que el contexto del Nuevo Testamento nos da a entender con la corona es simplemente un galardón. No podríamos decir con ligereza que capaz esta corona se refiera a las que el Señor va a dar en el tribunal de Cristo, porque no tendríamos mucho sustento para hacer esa similitud. Pero lo que podríamos definir como esta corona que el Señor va a dar a los que soporten la tentación es simplemente un galardón, un premio. Un comentarista bíblico decía que por la construcción gramatical de la palabra, en el griego sería muy específico decir que el galardón sería la vida misma, o sea, la vida eterna misma sería. Lo podríamos definir de esa manera, siendo la corona la vida misma o la vida eterna misma. Si nosotros llegáramos a tomar lo que este comentarista dice de manera literal, tendría mucho sentido. ¿Quién va a obtener el premio de la vida eterna? Aquellos a los cuales el Señor ha salvado, aquellos a los cuales el Señor puso la fe genuina y la fe salvadora, y que es expresada en una vida que constantemente lucha contra los deseos pecaminosos que hay en su corazón. Ellos son los galardonadores o los que van a obtener el galardón de la vida eterna, la vida eterna misma. Algunos aspectos, otros aspectos importantes de este versículo. Un hombre va a ser súper feliz o súper dichoso o digno de congratulación cuando la fe genuina que posee ahora de manera más intencional impacte su relación con el pecado. Un hombre va a ser súper feliz cuando la fe que posee, cuando la fe genuina que posee, ahora impacta su relación con el pecado. Ese bienaventurado, ese varón bienaventurado, expresa un regocijo y satisfacción especial concedido a aquel que persevera en medio de la tentación. La fe genuina es aquella que soporta, es aquella que persevera cuando es puesta bajo a prueba. Más específicamente, cuando es puesta bajo la tentación. En algún momento, todos nosotros vamos a pecar, es obvio, pero no es la constante del creyente. La constante del creyente genuino y verdadero, es que va a tener victoria contra el pecado y que va a resistir y va a perseverar cuando llegue la tentación a su vida. Cuando llegue la tentación a su vida. También ese llegado a ser probado o aprobado, ese llegado a ser aprobado, podríamos pensarlo también como una vista panorámica de su vida. Cuando constantemente viene la tentación y esta persona va perseverando como un patrón,
este hombre delante de Dios está siendo un hombre que está siendo aprobado. Su fe está siendo aprobada y delante de los hombres su fe también está siendo aprobada como genuina y como real, como genuina y como real. Prácticamente podríamos verlo como que un hombre cuando constantemente está perseverando en la tentación, está pasando el examen porque da evidencia de su fe, da evidencia de que realmente la fe ha impactado su relación con la tentación y el pecado. Eh, Esa palabrita de salir aprobado también da la idea o es una palabra que motiva a tener una conciencia de Dios. No sé si ustedes en algún momento han escuchado la palabra corandeo. Literalmente significa conciencia de Dios y da la idea de que estoy ante el rostro de Dios constantemente. Estoy delante de Dios viviendo para la gloria de Dios. Una conciencia de que estoy en su presencia y de que ahora vivo y actúo frente a su vista para agradarle en todas las cosas. Esa sería la idea de la palabra de aprobar o ser aprobado. Vivir constantemente en la presencia de Dios y eso me empuja, amando a Dios, a resistir bajo la tentación, bajo la tentación. Dios prometió una corona, lo que les decía, a los que constantemente lo aman a Él. Aquí hay un principio tremendo en cuanto a la lucha contra el pecado que tenemos que tener muy en cuenta. El principio es que la perseverancia en cuanto a la tentación tiene como base el amor hacia Dios, el amor a Dios. Al final Dios va a galardonar a los que lo aman. El amor a Dios tiene que ser el resultado de una fe en Él, la cual produce una perseverancia voluntaria a Él. El amor es la esencia de la verdadera fe. Donde no hay amor a Dios, reina la muerte. Entonces podríamos pensar y quizás siendo un poquitico intencional en esta área. Si nosotros evidenciamos que constantemente nuestra vida no está teniendo victoria contra el pecado, si nosotros estamos evidenciando que constantemente, valga la redundancia, la constante de nuestra vida es ceder ante la tentación, lo primero que nosotros tendríamos que evaluar es nuestro amor por Dios. Si nosotros no estamos presentando defensa cuando viene la tentación, probablemente puede ser un indicio de que no hay amor por Dios y no nos podemos engañar. Otra vez, Santiago vuelve a decirlo, no erren, no pueden engañarse, menos en nuestro contexto de hoy en día. Ese fue uno de los primeros mandatos de la iglesia que recibió de manera inspirada. No erren, no se equivoquen. Si constantemente están cediendo a sus deseos, a sus lujurias, a sus pensamientos, no hay amor por Dios. Y si no hay amor por Dios, no hay fe genuina y no hay fe salvadora. No hay fe salvadora. Fue de los primeros mandatos que recibió la iglesia primitiva. Y pienso que es un mandato al cual o una advertencia a la cual nosotros hoy también tenemos que estar muy pendientes. No podemos engañarnos si nuestro corazón no muestra una batalla genuina contra el pecado. Si nuestro corazón no muestra un anhelo ferviente por la santificación, lo primero que hacer es que tendríamos que evaluar nuestro amor por Dios. Nuestro amor por Dios. Tendríamos que llevar también juntos a examinar nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente nosotros amamos? ¿Qué es lo que nosotros realmente seguimos? ¿Qué es lo que nos deleita? Si constantemente somos nosotros mismos, nuestros deseos, nuestro egoísmo, no podemos errar. Si estamos constantemente como la práctica normal de la vida, cediendo y hundiéndonos en la tentación sin perseverancia alguna, no nos podemos engañar. No quiero que te engañes, no me quiero engañar a mí. Sencillamente la conclusión a la que podríamos llegar es que no hay fe. No hay fe. No podemos reducir nuestra vida a constantemente estar pecando, pero pensar que somos salvos porque en algún momento hicimos una oración de fe. No. Si no hay lucha efectiva contra el pecado,
Si constantemente cedemos y estamos hundidos en los placeres de nuestro corazón, la conclusión es lógica. No hay fe, no hay fe. Creo que un ejemplo de esto, si mal no estoy, es los dos o uno de los hermanos Wesley. Creo que también le pasó a Jonathan Edwards. Ellos crecieron en una familia muy piadosa, una familia tremenda. Tenían todo el conocimiento teológico que pudieran imaginar y ellos no eran salvos, no eran salvos. Creo que fue Jonathan Edwards el que cuando aconteció una situación difícil en su vida, su fe tambaleó, su fe porque nunca había tenido fe. Aunque ya era líder de alguna reunión en la iglesia a la que él asistía, cuando su fe tambaleó, llegó casi al punto del ateísmo. Ahí se dio cuenta que él nunca había sido salvo. Lo único que había adquirido en su mente es conocimiento nada más. Tenía mucho conocimiento de Dios, tenía mucho conocimiento de muchas doctrinas, pero no fue hasta que fue humillado en su pecado y corrió ante Dios que pudo verlo de manera más clara y específica. Ahora, eso le pasó a uno de los grandes, de los monstruos de la historia de la iglesia. Nos puede pasar también a nosotros sin ninguna duda. No quiero que pensemos nuevamente en algún momento que la salvación se reduce simplemente a conocimiento bíblico o que la salvación se reduce simplemente a un concepto de teorías o de teología o de doctrinas. No, no, no. Si nosotros queremos saber qué es la salvación o cómo se evidencia la salvación, bueno, Santiago aquí ya nos está dando un principio claro y específico. La salvación se evidencia o se podría reducir a la búsqueda intencional de la santidad, la perseverancia frente a la tentación y a la lucha radical contra el pecado. A eso podríamos reducir la salvación. Únicamente es el amor a Jesucristo nuestra motivación que necesitamos para servirle, especialmente cuando servirle cause dificultades y persecuciones. Si te cuesta perseverar en las tentaciones, examina la calidad de tu amor por Cristo. Y creo que sería un buen momento para examinarlo. Sería un buen momento para examinarlo. Dice un comentarista, bienaventurado el que persevera bajo la prueba o bajo la tentación. No, bienaventurado el que nunca es probado. Eso no dice Santiago. Sin duda, hay un elemento de esta bendición que se experimenta en esta vida presente, pero la mayor parte de la bendición mira hacia nuestra vida futura con Cristo. Confía en tu Padre amoroso y soberano para que use las pruebas o las tentaciones como pruebas que fortalezcan nuestra fe ahora y como fuente de recompensa en el futuro. Como fuente de recompensa en el futuro. Aunque los cristianos no sean guardados del todo de caer, sin embargo, son guardados de caer del todo. Les vuelvo a explicar esa frase. Aunque los cristianos no seamos guardados del todo caer, o sea, en algún momento vamos a caer, vamos a ceder ante la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, sin embargo, sí somos guardados de caer del todo. Somos guardados de no presentar defensa. Somos guardados de hundirnos en nuestro pecado. De eso sí vamos a ser guardados. Y el creyente genuino y verdadero va a ser evidenciado en que Dios va a hacer que persevere aun cuando cae. Aun cuando cae. Déjenme leerles este otro comentarista para pasar al siguiente punto. Dicen, a un viejo marinero le preguntaron con qué propósito se formaban los bancos de arena y las rocas, y la respuesta fue, para que los marineros puedan evitarlas. Un filósofo cristiano, usando este mismo ejemplo, al preguntársele con qué propósito se envían las pruebas y las tentaciones, respondió, para que podamos superarlas y usarlas. La verdadera dignidad de la vida no reside en escapar de las tentaciones, sino más bien en superarlas por amor a Cristo y con la fuerza de Cristo. Eso es un creyente. No es aquel que nunca es tentado,
sino es aquel que cuando viene la tentación, la soporta, persevera y sale firme por amor a Cristo con el poder de Cristo, con el poder de Cristo. Entonces, el primer puntito era claro, específico, cómo es que un creyente tiene o va a responder ante la tentación. Tiene que perseverar, no hay otra opción, tiene que perseverar. Estamos llamados a perseverar, a resistir hasta salir victoriosos de la tentación. En segundo lugar, versículos 13 y 14, la naturaleza de la tentación. Versículos 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, siendo puesto a prueba. Cuando todos nosotros estemos en ese contexto, Santiago ya nos da un principio claro y específico. No vamos a huir de la tentación. A veces lo pienso y es triste. Nos vamos a encontrar en circunstancias que van a tentar nuestro corazón. Cada uno de nosotros nos vamos a encontrar en circunstancias que tientan nuestro corazón. Capaz lo que tienta mi corazón es completamente diferente a lo que tienta el corazón de cada uno de ustedes. Y para cada uno de nosotros va a haber una circunstancia específica. No vamos a escapar de la tentación. Y cada uno de nosotros en algún momento, bueno, en algún momento no, en varios momentos de nuestra vida nos vamos a encontrar con esa realidad y no podemos ser ingenuos y tenemos que estar preparados. No podemos ser ingenuos. Nuestro corazón va a ser tentado y vamos a experimentar la tentación. Puede ser de una manera cruel o puede ser de una manera leve, pero la vamos a experimentar. Cuando nosotros estemos en ese contexto de que estemos siendo puestos a prueba de la tentación, Santiago nos da una advertencia y un mandato específico. Nadie esté diciendo que desde Dios está siendo puesto a prueba o está siendo tentado, porque Dios es no puesto a prueba y por lo tanto Él no va a tentar a nadie, no va a tentar a nadie. Entonces, cuando alguno de nosotros se encuentra en una circunstancia de tentación, nunca puede decir que esa tentación viene de parte de Dios. O como el original lo expresa de mejor manera, que tiene su inicio o su origen en Dios. La tentación no tiene su origen en Dios. La tentación no proviene de Dios, no nace de Dios. Puede ser que Dios la permita, pero no nace de Dios y Dios no la envía Él específicamente a nuestras vidas. ¿Por qué? Por el carácter de Dios. El carácter de Dios. Ahí el versículo 13 dice, porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Literalmente significa Dios es, en su esencia, es no tentable. No hay nada que pueda llegar a tentar el corazón o los anhelos de Dios. No sé si ustedes en algún momento han escuchado algunas preguntas que capaz algunos teólogos encierran como la impecabilidad de Cristo. ¿Alguna vez han escuchado cuando Cristo fue tentado en el desierto? ¿Y qué pasa si Cristo hubiera pecado ahí? ¿Alguna vez han escuchado, Cristo pudo haber pecado ahí? ¿Dios puede pecar? ¿Dios puede tener un mal pensamiento? ¿Cristo pudo haber cedido ante la tentación? Y muchas personas piensan que al Cristo tener una naturaleza pecaminosa, Él era propenso a pecar. Pero este pasaje es muy claro y en este pasaje se acaba toda la discusión. La naturaleza intrínseca de Dios, su esencia es no tentable, no tentable, así de manera literal. No hay nada que tiente a Dios. Así que otra vez tomando el ejemplo de la tentación de Satanás a Cristo, ¿había alguna posibilidad de que Cristo pecara? No, no había ninguna posibilidad de que Cristo pecara. ¿Había alguna posibilidad de que Cristo hubiera respondido de mala manera? No, porque Cristo es Dios y la esencia misma de Dios, de Cristo, es no
tentable. Entonces, cuando uno dice esto, puede ser que muchas personas digan, bueno, y entonces Satanás, ¿por qué tentó a Cristo? ¿Con qué propósito lo tentó? Bueno, a lo largo de toda la Biblia, nosotros vemos que el único propósito de Satanás es obstruir el plan de Dios, intentar destruir a como dé lugar el plan de Dios. Y pienso que de manera específica, en ese contexto de la tentación, la ignorancia de Satanás o la soberbia de Satanás llega a un punto culminante. Intentar tentar al intentable. Satanás intentó tentar al intentable. Sencillamente fue la cúspide de su arrogancia. Satanás sabía que Cristo no iba a pecar, pero lo intentó porque quería destruirlo. ¿Y qué hizo Cristo? Nosotros vemos que cuando Cristo responde a cada una de las tentaciones de Satanás, nosotros vemos a un Cristo débil, como que realmente le está costando esa tentación. No, nosotros vemos a un Cristo firme, radical, respondiendo de manera inmediata y apartándose. Yo no veo a un Cristo que le está empezando a costar o que está empezando a tambalear. Es intentable, no es tentable. No es tentable. Así que cuando vuelvan a escuchar esas preguntas de Cristo pudo haber, no, Cristo no pudo haber pecado. Nunca, jamás, no existe la posibilidad de que Cristo peque. Nunca, jamás existe la posibilidad de que Dios pueda pecar porque su naturaleza es intentable. Es intentable. Su esencia es no tentable. En el próximo versículo, más adelantito, vamos a ver que la tentación inicia dentro de nosotros, en nuestros deseos. Dios no tiene concupiscencias. Nosotros somos tentados por los deseos pecaminosos que habitan dentro de nosotros. Podríamos nosotros definir la concupiscencia como los deseos intensos o desordenados de los placeres terrenales. Dios no tiene placeres pecaminosos. Como Dios no posee eso, claramente es no tentable. Nada externo puede tentar a Dios. A nosotros sí, porque nuestro corazón es malo y batallamos con los deseos por las cosas terrenales. Dios no. Entonces, simplemente para que lo tengamos en cuenta y que lo recordemos, Dios jamás puede ser tentado. Y si es tentado, nunca va a pecar, nunca, porque en Él no habita la concupiscencia que sí habita en nuestro corazón. Entendiendo eso, que es el carácter de Dios mismo, eso tiene que darnos mucha tranquilidad. Entender que el carácter de Dios es no tentable, por lo tanto, Él no nos va a tentar. Al Dios ser un ser intentable, eso también lo hace completamente incapaz de poner tentaciones de manera específica a nuestras vidas. Y pienso, qué esperanza y qué tranquilidad nos da eso. Sería absurdo pensar siquiera por algún momento que es Dios quien nos tienta. Pensemos un momentito en eso. Si es Dios quien tienta al corazón del ser humano, ¿qué opción tiene el ser humano? Ninguna. Si es Dios o desde Dios quien nace la tentación, no hay esperanza. Si Dios envía la tentación directamente al corazón del ser humano, no hay nada que el ser humano pueda hacer. No habría nada que el ser humano pudiera hacer. Dios, soberano, omnipotente, tentando a alguien. ¿Quién podría resistir? ¿Algún simple mortal podría resistir una tentación del inmortal y solo soberano? No. Gracias al Señor que es intentable y Él nunca nos va a tentar. Y eso tiene que darnos ánimo a nosotros, porque cada vez que nosotros nos encontremos en una situación donde nuestro corazón sea tentado, tenemos que reconocer, no viene de parte de Dios, viene dentro mío. Y si no viene de parte de Dios, Él es fiel en ayudarme a batallar contra esa tentación. Si viniera de parte de Dios, yo no puedo hacer nada. Pero como viene de parte mío, de lo adentro, de los adentros de mis concupiscencias, yo puedo batallar, porque es una tentación batallable. Si fuera de parte de Dios, sería una tentación completamente imbatallable.
Yo puedo resistir porque la tentación nace en mis deseos y no nace de Dios. No nace de Dios. Un comentarista bíblico decía también acerca de la tentación. ¿Qué es la tentación? Simplemente podríamos decir que es la seducción al mal, incitación al mal. Se distingue de la prueba en lo siguiente. La prueba, busca descubrir las cualidades morales o el carácter del hombre, pero la tentación persuade al mal, engaña para arruinarlo. La primera, o sea, la prueba, busca desengañar, mientras que la segunda, la tentación, busca engañar. La primera busca el bien del hombre, haciéndolo consciente de su verdadero yo moral, pero la segunda busca su mal, llevándolo más o menos inconscientemente al pecado. Dios prueba, pero Satanás tienta. Dios prueba, pero es Satanás el que al final tienta. Simplemente también para que lo tengamos en cuenta, la tentación en sí misma no es pecado. La tentación en sí misma no es pecado. Un autor decía, es simplemente el llamado a la batalla. El ceder a la tentación es cuando se convierte en el pecado. Cuando aparezca la tentación simplemente en nuestras vidas tenemos que recordar, es el llamado a la batalla. No es pecado, es simplemente el llamado a la batalla. Es simplemente el llamado a la batalla. Versículo 14. Como no viene de parte de Dios, ¿de dónde viene la tentación? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Podríamos definirlo mejor de esta manera, pero cada uno está siendo puesto a prueba por la propia codicia, siendo arrastrado, seducido hacia afuera y siendo atraído con cebo. Miremos algunas cosas juntos también de este pasaje. La tentación no es culpa de Dios, porque la tentación no nace de Dios, sino que somos puestos a prueba o somos puestos en tentación por una cosa específica que habita en nuestro corazón, la codicia propia. Somos tentados por la codicia que hay en nuestro corazón. ¿Cómo podríamos definir esa codicia? ¿Cómo podríamos empezar entonces a definir la naturaleza de la tentación? Tenemos que entender que a nosotros no nos tientan las cosas externas. A nosotros no nos tientan las cosas externas que hay en el mundo. Simplemente las cosas externas que hay en el mundo son ese cebo. El cebo es simplemente lo que utilizaban como carnada para agarrar a los pescados. Simplemente es el cebo. Pero lo que nos va a empujar a la tentación o lo que nos va a empujar al pecado es nuestro propio corazón. El peligro no está afuera, la maldad no está afuera en las cosas que disfrutamos o que hay en el mundo. La maldad y el peligro están en nuestro propio corazón, en la codicia de nuestro propio corazón. Tendríamos que entender que todo lo que hay en el mundo es ese cebo. Cada una de esas carnadas. Y dependiendo de la codicia de nuestro corazón, vamos a ir por una o por otra. El creyente genuino y verdadero tendría que andar por esta vida evitando los cebos. Los va a mirar en algún momento, pero no tendría que tener la necesidad y el anhelo de agarrarlos, porque una vez que los agarre, empieza a dar luz al pecado. Y cuando lo agarre y el pecado lo jale, da a luz la muerte y la destrucción, como lo vamos a mirar más adelante. La muerte y la destrucción. Entonces, ¿cuál es el origen de la tentación? No es Dios, no son las cosas externas. El origen de la tentación es nuestro corazón, la codicia, el querer anhelar lo que tengo al frente de una manera ilícita. El querer anhelar, el querer agarrar o el querer echar mano
de las cosas que se me presentan al frente que van contrarias a la voluntad de Dios. Otra vez, la única manera de que yo tenga algo al frente que mi corazón anhele y que yo pueda batallar y resistir es únicamente el amor por Dios. Nada más. Si yo no amo a Dios, voy a amar eso que tengo al frente. Si yo no amo a Dios, voy a amar la concupiscencia de mi corazón. Si yo no amo a Dios, voy a correr tras los deseos de mi corazón y voy a terminar agarrando el cebo y voy a terminar siendo destruido completamente. Nuevamente, la única manera de que teniendo el cebo al frente, la única manera de que teniendo la tentación al frente, de que yo pueda resistir y perseverar es amor a Dios. Amor a Dios. Y ese amor a Dios únicamente lo va a producir la fe genuina. La fe genuina. Versículo 15. Las consecuencias de la tentación cuando no respondemos de manera correcta. Simplemente algo también del versículo 14. Ahí dice, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Esas palabritas son bien interesantes porque literalmente es por la concupiscencia de nuestro corazón y la avaricia de nuestro corazón somos arrastrados hacia afuera de nuestro propio dominio, hacia afuera de la voluntad de Dios y hacia afuera del amor y del temor a Dios. Nuestra concupiscencia es la que nos arrastra, no las cosas externas. ¿Y cómo nos arrastra? Siendo atraídos o seducidos. Esa palabra seducido es muy explícita. Seducido con cebo. Ninguno de nosotros va a tener al frente algo que no nos llame la atención. Y ninguno de nosotros vamos a tener al frente algo que no anhelemos. La manera en la que Satanás va a intentar tentar nuestro corazón es ponernos al frente cosas que nosotros anhelemos y que nosotros vamos a querer de manera ilícita. Así que nuevamente, no podemos ser ingenuos y tenemos que cuidarnos, porque en muchas circunstancias de nuestras vidas nos vamos a exponer a una circunstancia que va a tentar nuestro corazón, a una circunstancia donde vamos a tener al frente algo que nuestro corazón de manera pecaminosa anhela. Tenemos que estar preparados. Y la fe genuina tiene que salir a relucir ahí, en que vamos a perseverar y por más que nuestra naturaleza pecaminosa ame aquello que tenemos al frente, vamos a resistir y vamos a perseverar bajo presión, amando a Dios y teniendo temor a Dios. Versículo 15. Luego, o entonces, luego, el deseo o la concupiscencia o la codicia, habiendo tomado juntamente, está dando a luz el pecado. Pero el pecado, habiendo sido completado totalmente, está produciendo muerte. Está produciendo muerte. Santiago mostró todo el proceso. Inicia en el corazón es tentado, hay codicia de querer agarrar algo. Ese es el momento en el que hay que batallar. Por amor a Dios, yo no voy a agarrarlo, yo voy a perseverar. Pero Santiago dice, puede ser que alguno de ustedes no siga eso. Y puede ser que alguno de ustedes literalmente sí no ame a Dios y vaya detrás del pecado. Una vez que el deseo controla el ser y una vez que el deseo controla por o mayormente que el amor a Dios, ya no hay nada que hacer. Cuando el deseo y la codicia son los que empiezan a controlar el corazón del ser humano, ahí es donde empiezan a hacer el pecado. Porque ya voy a agarrar el cebo, ya estoy tomando una acción, ya mis intenciones son ir hacia allá, ya mi corazón está puesto allá y yo voy a correr hacia el pecado. Y una vez que el pecado da luz, el pecado ya habiendo sido completado totalmente, y ese completado totalmente ya es ir a correr y ya dar pasos en acción para ir en busca de ese pecado, tomar ese pecado en acción. Santiago es muy explícito, está produciendo muerte, está produciendo muerte. En aquellos que no son creyentes, muerte espiritual,
por supuesto, separados completamente de Dios. Pero en el creyente, ¿qué clase de muerte produce? En el creyente, Santiago, ¿a qué clase de muerte se refiere? Bueno, tenemos que entender que la palabra muerte es simplemente separación. Así que cuando un creyente deja de lado su amor por Dios, presta atención a la concupiscencia, a la codicia de su corazón, toma el cebo, es arrastrado, el deseo toma control del corazón y va a buscar el pecado, el creyente es separado de su relación con Dios, de su intimidad con Dios. El Espíritu Santo ya es contristado y un creyente que ha sido separado de su relación con Dios es un creyente que va dando pasos a la destrucción de su vida, a la destrucción de su vida. No sé si ustedes en algún momento escucharon lo que pasó el año pasado con un pastor famosísimo, eh, que este pastor llevaba 5 años de inmoralidad y de adulterio con una niña, bueno, una niña no, una adolescente de la iglesia. Ese hombre era tremendo hombre, era un predicador, pienso que de los mejores predicadores que yo pude haber escuchado. Tenía libros que habían sido de mucha bendición. Yo tengo algunos libros de ese hombre que fueron de mucha bendición. Una vez que ese hombre dejó de lado su amor por Dios, vio el cebo, agarró el cebo y fue arrastrado, se rompió su relación con Dios y su vida fue destruida. Hoy, ¿cómo está ese hombre? Apartado del ministerio al cual Dios lo había llamado. Su matrimonio está en estado crítico, su esposa no quiere perdonarlo. Él está en un periodo de restauración, pero perdió completamente la confianza de todos. Ahora casi a sus 70, 80 años, tiene que salir a buscar un trabajo secular. Tremendo terminar, o sea, terminó su vida literalmente de una manera destruida. ¿Por qué? Porque no prestó atención a la codicia de su corazón. ¿Qué era lo que tentaba el corazón de ese hombre? La lujuria, los deseos, y nunca prestó atención. Y Satanás se lo puso al frente. ¿Y qué hizo él? El deseo y la codicia de su corazón tomaron completamente su ser y lo tomó. Y cuando lo tomó, fue arrastrado y fue camino hacia el pecado. El pecado dio a luz, el pecado se completó y su vida fue completamente destruida. Fue completamente destruida. Un pequeño pecado, ¿qué daño puede hacer? Pero dale rienda suelta y pronto habrá dos. Y entonces seguirán actos y hábitos pecaminosos. Así que cuida bien tus pensamientos o el pecado te va a destruir. Cuida bien el momento en el que llegue la tentación, porque si no respondemos de manera correcta, vamos a ceder. Y si cedemos a los momentos de tentación, vamos a pecar. Y si cedemos al pecado, vamos a ser destruidos. No hay otra opción. Y la Biblia, para ir cerrando, pienso que es más en el Antiguo Testamento, da muchos ejemplos de eso. Parafraseando, Dios decía, en algún momento las personas van a pasar delante tuyo y te van a mirar, y van a mirar toda tu vida destruida, y lo único que van a hacer va a ser menear su cabeza, y van a decir, ¿qué le pasó? ¿Y qué van a decir las personas? Ese fue el hombre que no amó a Dios y que se apartó de Dios buscando su propia codicia, buscando sus propios deseos y cediendo a la tentación de su corazón. Van a pasar y van a menear la cabeza y vas a hacer un proverbio de lo que no se tiene que hacer y vas a hacer un proverbio de lo que Dios va a hacer con aquel que no lo ama y que ama más su concupiscencia y con aquel que ama más sus deseos. Y Dios va a destruir una vida que corre ante sus propios deseos. No quiero que piensen que cuando Santiago dice produce muerte o produce destrucción, no es algo intrínseco del pecado, porque ¿qué es el pecado para que produzca algo? La destrucción la trae Dios mismo, como juicio y consecuencia de que un corazón se aparte de él. Dios es un Dios amoroso, pero Dios también es Dios fuego consumidor, es un Dios justo y es un Dios fiel.
Y así como es fiel para cumplir todas las palabras de bendición que ha prometido, también es un Dios fiel para cumplir todas las palabras de advertencia y condenación que ha escrito en su palabra. Así que si Dios dice, aléjate de mí, deja de lado el amor por mí y corre a tu pecado y yo te voy a destruir, ¿qué va a hacer Dios? Dios lo va a hacer. Y aún en medio de la destrucción, una persona puede arrepentirse. Dios puede conceder arrepentimiento y puede volver a mirar a Dios. Y Dios va a ser amplio en perdonar. Pero ¿para qué arriesgarnos? ¿Para qué llegar a ese punto en el cual sea Dios mismo quien nos destruya? No. Y no es lo que quiere Dios. Y no es lo que quiere Santiago. Y no es como Dios espera la vida de un creyente. Y no es lo que produce una fe genuina. Nuevamente, simplemente algunas implicaciones para cerrar. La fe genuina va a ser evidenciada en que precisamente un creyente no va a ceder constantemente a la codicia de su corazón. La fe genuina es evidente claramente en la vida de una persona que persevera constantemente cuando llega la tentación. Puede ser que en algunos momentos va a ceder y va a caer, pero la constante, cuando lo miramos de manera panorámica, es que nosotros podemos decir, es una persona que persevera la tentación, persevera la tentación. Otra implicación, no podemos ser ingenuos. Como iglesia tenemos que estar con esa verdad latente y en mente. Vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados. Cada uno de nosotros sabe lo que tienta el corazón. Bueno, Satanás lo sabe y lo va a poner una y otra vez. Vamos a ser tentados y nos vamos a exponer a circunstancias crueles, de mucho dolor, donde parece que no vamos a poder resistir más la tentación. Tenemos que estar preparados. No podemos ser ingenuos. Vamos a exponernos a circunstancias que van a tentar nuestro corazón. Otra implicación, ¿cómo vamos a responder cuando lleguen esos momentos de tentación donde la batalla sea fuerte? Creo que lo cantamos en un himno recientemente, en horas tristes de tentación. ¿Cómo va a ser nuestra reacción? ¿Qué es lo que tenemos que traer a la mente? ¿Con qué armas son las que vamos a batallar? ¿Simplemente con reglas? Puede ser, pero se van a caer si solamente es eso. Simplemente diciéndole a un hermano que ore por mí, puede ser, pero se va a caer también. La primera arma con la que tenemos que batallar en ese momento es el amor a Dios. Y desde este momento, que capaz en ese momento no estamos siendo tentados, tenemos que fortalecer nuestra relación y nuestro amor con Dios. Solamente el amor por Dios es lo que nos va a permitir estar firmes. El amor a Dios, Dios va a añadir otras herramientas, su palabra, la oración, la rendición de cuentas los unos a los otros, las reglas, eh, las reglas específicas y radicales en cuanto a la lucha contra el pecado, pero la base tiene que ser el amor a Dios. Si no hay amor a Dios, simplemente lo único que podemos hacer es sentarnos y esperar la destrucción de la vida de una persona. Tiene que haber amor por Dios. Otra implicancia, aún en medio de la tentación, por más fuerte que sea, podemos estar tranquilos y con esperanza, porque esa tentación no nace de Dios, así que esa tentación es vencible. No nace de Dios, nace de mí. Si nace de mí, yo la puedo vencer con el poder de Dios. Si nace de Dios, yo no la podría vencer nunca. Así que eso tendría que traer ánimo a nuestro corazón. Cada circunstancia que nos vaya a tentar, tenemos que pensar, nace de mí, es vencible. Tengo que amar a Dios y con el poder de Dios superar y batallar de manera efectiva. Y las últimas implicaciones, lo que terminamos viendo, no podemos agarrar el cebo. No podemos agarrar el cebo. Por más tentador y por más atractivo que se vea, no podemos agarrar el cebo. Tenemos que perseverar
Y por eso esa palabra perseverar es tan literal y tan fuerte. Resistir con lágrimas, con esfuerzo, hasta con sangre. Hay que resistir hasta el final para no agarrar el cebo, para no ser arrastrado y para no terminar con una vida destruida. Para no terminar con una vida destruida. Así que pienso que este podría ser también un lindo pasaje para estar animándonos y recordándonos unos a otros. Vamos a ser tentados. Hay que perseverar. Persevera. Y cuando veamos a alguno de los que está aquí o de los que ya no está, que no esté perseverando, sino que esté a punto de agarrar el cebo, tenemos que ponernos al lado de esa persona y recordarle las verdades eternas. No puedes agarrar ese cebo por amor a tu alma, por amor a Dios. Tienes que perseverar. ¿Cómo te ayudo? Perseveremos juntos, hagamos algo, pero yo no voy a permitir que mi hermano agarre el cebo, porque cuando lo agarre es arrastrado y destruido. No lo podemos permitir. Así que bueno, eso también pone un peso grande en nuestras vidas como creyentes. Se empiezan a caer muchos paradigmas erróneos de que yo puedo vivir mi vida como quiera. No, no puedo vivir mi vida como quiera. Yo puedo tener la relación con el pecado como quiera. No, no puedo tener la relación con el pecado como quiera. Yo puedo ser flexible con el pecado porque soy súper maduro. No, no puedo ser flexible con el pecado. De vez en cuando que caiga en esto, no pasa nada. Sí, sí pasa y pasa mucho. Yo no puedo ser flexible con el pecado, porque lo que demanda Dios de aquellos que tienen la fe genuina es que perseveren, no que sean flexibles, es que perseveren bajo presión, es que se mantengan firmes, no que caigan y se levanten y como si nada pasó. No, no, no. Y cuando caigamos, pues nos levantamos a seguir perseverando. Pero esto es lo que Dios demanda de su iglesia y es lo que Dios demanda de nosotros. Perseverar cuando venga el momento de la tentación. No ceder ni caer. Así que el Señor nos ayude y ha de ayudarnos el Señor.